Vamos a desarrollar la segunda unidad del programa de Derecho Procesal Civil y Comercial, la unidad número 2. Vamos a hablar de jurisdicción y competencia, clasificación, los criterios de distribución de la competencia y la organización de los tribunales referido exclusivamente a la provincia del Chaco. Vamos a hablar en principio de jurisdicción. El concepto de jurisdicción, o mejor dicho, la voz jurisdicción, tiene dentro del derecho procesal distintas acepciones. Se llama jurisdicción, por un lado, al límite territorial dentro del cual ejercen funciones los órganos del Estado. Ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad, sobre todo a la prensa, decir que el juez no tiene jurisdicción para entender en este asunto, referido a que, digamos, no tiene competencia territorial o no está dentro de la circunscripción judicial el caso. También se refiere a la jurisdicción como la aptitud reconocida a un juez o tribunal para conocer en un determinado asunto. En este caso se hace una confusión entre lo que es la jurisdicción y la competencia. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero muchas veces lo que no tienen es competencia, justamente, que es la aptitud para conocer en un determinado asunto. También se remarca a la jurisdicción como una potestad emanada de la soberanía del Estado, y también se habla de la jurisdicción como una de las funciones estatales mediante las cuales los órganos judiciales administran justicia. De todas estas acepciones, las que son correctas únicamente son las que refieren a una potestad emanada de la soberanía del Estado, donde se hace hincapié justamente a esa pauta, a la potestad, a la soberanía como poder inherente a la soberanía del Estado, que es atribuido a los órganos judiciales para que administren justicia. O también es correcta la definición de jurisdicción como una de las funciones del Estado mediante la cual los órganos judiciales administran justicia. El Estado se ha arrogado justamente el monopolio de la jurisdicción para resolver los conflictos de carácter jurídico entre las personas a fin de evitar justamente la justicia por mano propia. Etimológicamente, la voz jurisdicción está integrada por dos términos latinos. En primero, el término juris, que se refiere al derecho, y dictio, que significa decir. Es decir, juris dictio significa la facultad o la potestad de decir o declarar el derecho. Es importante tener en cuenta estas dos pautas de la jurisdicción, que son resaltadas en estas definiciones de la doctrina. Es una potestad, la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver mediante la sentencia las cuestiones litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir sus propias resoluciones. Esta es la definición de Hugo Alsina. Pero a la vez de ser un poder, también es un deber que tiene el juez y del cual no puede abstraerse. El juez no puede dejar de resolver los casos que son sometidos a su decisión. Por eso también es una función, y así lo define Eduardo Couture, un ilustre procesalista uruguayo. Es la función pública realizada por órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. ¿Cuáles son los atributos de la jurisdicción? Son expresados a través de 5 palabras, 5 voces latinas. Son los atributos que están comprendidos dentro de lo que es la función jurisdiccional o la potestad jurisdiccional. En primer lugar tenemos a la notio. La notio es la potestad que tiene el juez o el órgano judicial para conocer el caso que es sometido a su decisión, examinar si tiene competencia o no, examinar los presupuestos procesales, la capacidad de las partes, etc. En segundo lugar tenemos a la vocatio. Es la potestad que tiene el juez para ordenar la comparencia de las partes o los terceros al proceso dentro del plazo establecido mediante una citación o emplazamiento. Tenemos también a la coertio. La coertio, o el poder de coerción, ¿no es cierto?, es
la potestad de hacer uso de la fuerza pública para que se cumplan las medidas que son ordenadas por el juez dentro del proceso. Tenemos después al judicium, que es la potestad de resolver el juicio a través del dictado de una sentencia que ponga fin al litigio con carácter definitivo, es decir, con el carácter de la cosa juzgada. Y finalmente tenemos a la executio. La ejecución es el poder de ejecutar, que significa hacer cumplir lo resuelto en la sentencia, aún contra la voluntad de las partes. Es muy importante distinguir los conceptos de jurisdicción y competencia. La jurisdicción, como decíamos, es una función estatal que deviene, ¿no es cierto?, de la soberanía del Estado y que es atribuida a los jueces o a los tribunales judiciales para administrar justicia en casos litigiosos. ¿Qué es la competencia, entonces? La competencia sería el reparto del ámbito material, territorial, funcional, etcétera, sobre el cual se ejercita la función jurisdiccional. ¿Qué sucede? Que debido a la cantidad y a la diversidad de asuntos que deben resolverse, no es posible que los jueces que tienen jurisdicción entiendan en todos los casos. Por eso se hace un reparto, ¿no es cierto?, de esa potestad jurisdiccional en base a diversos criterios que toman en cuenta la materia, el territorio, la instancia, el grado, el valor de los juicios que son sometidos a decisión de los jueces. Por eso se dice que la competencia es la medida de la jurisdicción. La competencia, en la definición del doctor Lino Enrique Palacio, es la capacidad o aptitud que la ley le reconoce a un juez o un tribunal que gozan de plena jurisdicción para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso. Por eso, si bien todos los jueces, como les decía hoy al comienzo, gozan de la jurisdicción que es inherente a la soberanía del Estado, si bien todos los jueces gozan de la jurisdicción, no todos tienen competencia para entender en el caso específico, en los casos específicos. Vamos a ver entonces cuáles son los criterios a través de los cuales se reparte esta jurisdicción, cuáles son los criterios a través de los cuales se atribuye la competencia. En principio tenemos un criterio territorial. Se divide el espacio, el territorio, en distintas secciones, colocando uno o más jueces dentro de ella, los cuales ejercerán dentro de ese sector justamente la jurisdicción. En virtud de este criterio, las personas se encuentran sometidas, en principio, a los jueces del lugar de su domicilio y las cosas a los jueces del lugar donde estén situadas. Acá en este gráfico vemos cómo es la competencia territorial dentro de nuestra provincia del Chaco. Está dividida en 6 circunscripciones judiciales. Obviamente no voy a pretender que ustedes sepan esto, ¿no es cierto?, sepan cuáles son los departamentos que integran cada una de las circunscripciones judiciales, pero sí es importante que sepan los nombres de cada una de las circunscripciones judiciales. Tenemos que la primera es Resistencia, está marcada ahí en el mapa, ¿no es cierto?, en amarillo. La segunda, Presidencia Roque Sáenz Peña, está marcada en un color verde. La tercera tenemos Villa Ángela, también identificada. Charata. La cuarta circunscripción, la quinta es General San Martín y la sexta es Juan José Castelli. Dentro de estas circunscripciones tenemos distintos tribunales que, por supuesto, de primera instancia, segunda instancia, que conforman, ¿no es cierto?, la organización de los tribunales dentro de cada una de estas circunscripciones judiciales. Por otro lado, tenemos también la competencia material. La competencia material se refiere justamente a las distintas ramas del derecho de fondo. Nuestra rama, como dijimos, nuestro derecho de fondo es el civil y comercial. Entonces, dentro de lo que es la competencia material, tenemos un listado de todos los tribunales que tienen esta competencia civil y comercial. A su vez tenemos la competencia funcional
por instancia o por grado, ¿no es cierto?, que regula las distintas instancias en las que se va desarrollando el proceso. Tenemos que el proceso, se prevé que el proceso se desarrolle en la primera instancia, ¿no es cierto?, donde tramita la demanda, la contestación, la etapa probatoria, el dictado de la sentencia, la notificación de la sentencia y hasta allí. En una segunda instancia, que va a entender de los recursos de apelaciones que son deducidos contra la sentencia del juez de primera instancia, donde están las cámaras de apelaciones civiles y comerciales en las distintas circunscripciones, y tenemos como una instancia final en la provincia el Superior Tribunal de Justicia, que de acuerdo a nuestra competencia territorial sería la Sala Primera, que entiende en los aspectos civiles, comerciales y también en el laboral, que es el que va a resolver los recursos extraordinarios que son planteados contra las sentencias de las cámaras de apelaciones. Ahí en el gráfico ustedes pueden ver más o menos en la parte de abajo la primera instancia, ¿cierto?, que está integrada por distintos juzgados que también tienen algunas competencias dentro de lo que es civil y comercial, algunas competencias específicas. Por ejemplo, en la ciudad de Resistencia tenemos muchos juzgados que tienen competencia ordinaria en lo civil y comercial, pero también tenemos juzgados de familia. Todas las circunscripciones tienen juzgados de familias, o sea, hay una competencia específica dentro de lo que es nuestra competencia civil y comercial. Tenemos juzgados de concursos y quiebras, tenemos juzgados de ejecución o monitorios, ¿cierto?, en la ciudad de Resistencia, que también son de competencia específica dentro de lo que es la materia civil y comercial. En Sáenz Peña, también en esta ciudad, tenemos un juzgado de concursos y quiebra y monitorio, también es decir, aglutina todas esas competencias específicas de la materia civil y comercial. En Villa Ángela y Charata tenemos juzgados civiles y comerciales y juzgados de familia. En Castelli también tenemos juzgados civiles y comerciales y tengo entendido que también juzgados de familia. Tenemos distintas cámaras de apelaciones que, como les decía, conforman la segunda instancia. Tenemos en Resistencia, en Sáenz Peña, en Villa Ángela, en Charata también está creada la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, pero todavía no está en funcionamiento. Y en Castelli tenemos una Cámara multifueros, que entiende, por supuesto, también en las cuestiones civiles y comerciales, de lo que tienen que ver con el juzgado de Castelli. Y como les decía, tenemos el Superior Tribunal de Justicia, que entienden los recursos extraordinarios que son deducidos contra las sentencias de las cámaras de apelaciones, que tiene su sede en la ciudad de Resistencia. Otros criterios de atribución de la competencia son el criterio por razón del turno, que está implementado a fin de que todos los jueces que poseen la misma competencia territorial, material, por el valor y por el grado, no actúen en forma conjunta, sino con una determinada alternancia. Entonces se establece un sistema de turnos que generalmente coincide con una determinada etapa de tiempo o una determinada cantidad de expedientes que ingresan para asegurar justamente un reparto equitativo de los asuntos que son derivados a cada uno de los jueces. Actualmente hay lugares donde ya no rige más, ¿no es cierto?, de esta competencia por razón del turno, sino que hay mesas informatizadas que se encargan justamente de hacer una distribución equitativa de la cantidad de causas que se asignan a cada uno de los tribunales. Otra competencia, otro criterio de atribución de competencia es la competencia por razón del valor. Se toma en cuenta la cuantía económica de la pretensión que es formulada para distribuir el reparto de las causas. Por ejemplo, si las causas son de menor valor, ingresan en los juzgados de paz. A partir de determinado valor, sí van a ingresar en los juzgados de primera instancia. Y finalmente existe una primera y principal división de la competencia en ordinaria y federal como consecuencia del sistema de doble orden judicial instituido por nuestra Constitución Nacional. La justicia federal, aplicable para todo el territorio de la nación, conocen aquellos asuntos y respecto de las personas y en los lugares especialmente determinados
por la Constitución Nacional en los artículos 116 y 117, en tanto que la competencia provincial u ordinaria comprende todas las materias que no son delegadas en la Nación. ¿Cuáles son los caracteres de la competencia? La competencia es improrrogable en principio. ¿Qué quiere decir que la competencia es improrrogable? Que las reglas que establecen y modifican la competencia son normas de orden público y por lo cuanto se encuentran sustraídas de la voluntad de las partes, quienes deberán atenerse a la competencia previamente determinada en la ley. La improrrogabilidad de la competencia rige para todos los criterios, los que hablamos, menos para el criterio territorial que ha sido instituido justamente en favor de las partes, cuando se trate de asuntos exclusivamente patrimoniales, es lo que establece el artículo 16 de nuestro Código Procesal de la provincia del Chaco. Decíamos, la competencia es improrrogable, pero en asuntos, en cuestiones que tengan que ver con competencia territorial, en asuntos exclusivamente patrimoniales, sí puede ser prorrogada. ¿Qué quiere decir que puede ser prorrogada? Puede ser desplazada la competencia hacia un juez que originariamente no resultaba competente. Y ese desplazamiento puede hacerse en forma expresa o puede hacerse en forma tácita, según lo que también está regulado en nuestro Código Procesal. Va a ser expresa cuando existe una cláusula, ¿no es cierto?, escrita, introducida dentro de un contrato, a través de la cual las partes se ponen de acuerdo y definen un juez o tribunal diverso del establecido por la ley para que en el futuro resuelvan los conflictos sobrevinientes ocurridos con motivo de ese convenio, de ese contrato. La prórroga va a ser tácita, generalmente cuando el accionante vulnera la norma de competencia y el demandado se somete a dicha vulneración sin impugnarlo. Es decir, que hay una actitud pasiva de quien, pudiendo cuestionar la competencia, no lo hace y de esa manera desplaza la competencia en favor del juez ante el cual se interpuso la demanda. Va a ser importante que en estos temas vayamos leyendo el Código Procesal, ¿no es cierto?, para ver cómo están reguladas estas cuestiones en nuestro código. Otro carácter de la competencia es que es indelegable. ¿Qué quiere decir que es indelegable? Tiene que ser ejercida únicamente por el órgano al cual se le atribuye y ese órgano no puede delegar la competencia en otro órgano, en otro tribunal distinto. Eso sin perjuicio, ¿no es cierto?, de que pueda hacer comisiones o encargos que no suponen una delegación de competencia, encargos para que otro juez realice alguna diligencia procesal dentro de su territorio. Generalmente por razones fundamentalmente de orden práctico, ¿no es cierto? Un juez, por ejemplo, puede comisionar a otro que tome una declaración de un testigo en su circunscripción judicial o en otro lugar, ¿no es cierto?, para no hacer comparecer al testigo hasta su tribunal. El último tema del que voy a hablar en esta bolilla es las cuestiones de competencia. El juez tiene el deber de examinar su competencia cuando se somete un asunto a su consideración. De acuerdo a los hechos que son relatados en los escritos de constitución, pero fundamentalmente en el escrito de demanda, el juez va a determinar si es competente o no. Si considera que no es competente, tiene que declararse así, tiene que inhibirse, excusarse y dejará de entender en ese asunto, lo pasará al juez que sea competente o lo remitirá a la mesa de entradas, ¿no es cierto?, para que lo asigne a otro juez. Eso es si el juez advierte él mismo que no es competente. Pero pues las partes también pueden cuestionar la competencia del juez y tienen que hacerlo a través de dos maneras. A través de la inhibitoria, que está regulada en nuestro código, ¿no es cierto?, a partir del artículo 18, creo, y a través de la declinatoria, que es la excepción de incompetencia, que está regulada en el artículo 346
inciso primero. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la inhibitoria. La tenemos regulada tenemos reguladas estas cuestiones a partir del artículo 22 del Código Procesal y tenemos todo el régimen de la inhibitoria regulado a partir de los artículos 24 hasta el artículo 28. La inhibitoria se plantea ante el juez que se considera competente. Entonces la parte se dirige ante el juez que se considera competente, que no es el que está entendiendo la causa, y le solicita que declare su competencia. Si ese juez admite el pedido de la parte, va a librar un oficio con la resolución donde se declara competente y la demás documentación en la que funda su competencia, solicitando la remisión del expediente o la elevación al tribunal común, al juez que está en conocimiento de la causa hasta este momento, ¿cierto? Y en ese caso hay dos opciones que tiene el juez requerido. Acepta la inhibición, quiere decir que se va a dejar su competencia, o sea, se va a inhibir y va a remitir la causa al requirente, que va a seguir entendiendo en la causa, o puede ser que rechace ese pedido, es decir, va a mantener su competencia, en cuyo caso vamos a estar en presencia de un conflicto de competencia que va a tener que resolver el Tribunal Superior conforme lo establece el artículo 26 y siguientes de nuestro Código Procesal. ¿Qué pasa si el juez de la inhibitoria rechaza el pedido de la parte? A la parte no le va a quedar otro remedio que apelar esa resolución judicial. La otra forma de cuestionar la competencia es la excepción de incompetencia, como les decía, prevista en el 346, inciso primero, una excepción de previo y especial pronunciamiento. Se plantea ante el juez que está entendiendo en la causa, es decir, se plantea ante el juez que está llevando el trámite del proceso. Y también existen dos posibilidades: que el juez admita la excepción de incompetencia, es decir, se declara incompetente y va a remitir las actuaciones al tribunal que sea considerado competente, conforme lo establece el artículo 352, o puede rechazar esa excepción y la parte va a tener la oportunidad de apelarlo, o sea, de plantear la cuestión ante la Cámara de Apelaciones, conforme lo establece el artículo 351. Bueno, estos serían los temas más importantes de la unidad número 2, y con esto terminamos el desarrollo de esta unidad. Muchas gracias.